sepsis neonatal, ¿ya? Ay. ¿Qué ha leído, doctor, de sepsis neonatal? ¿Qué ha leído? O sea, aparte de los PPT. Los PPT no es solo examen, chicos. No solo del PPT se toma examen. Se supone que le han dado lecturas. Hay lecturas dentro de la bibliografía para que lean, ¿no? Una se definiría como una infección sistémica con respuesta inflamatoria que se produce entre los 28 días de nacido. ¿Ya? Se divide en sepsis neonatal precoz y tardía. Algunos mencionan que precoz es hasta los 3 días, otros que mencionan hasta los 5 días, según los factores de riesgo que han provocado la sepsis. También incluye sepsis tardía, cuando es más de 3 días o cuando ha sido adquirido de manera... Ya. En conclusión, sepsis es un proceso infeccioso intrauterino, ¿no? Que probablemente la precoz, ¿no? Antes de las 72 horas después post nacimiento del bebé, y el tardío después de las 72. Hay otras definiciones que hablan de 7 días, pero realmente operacionalmente no funciona. Entonces se ha quedado como de 0 a 72 horas de vida, sepsis precoz, y pasada las 72 horas de vida, sepsis tardía. Entonces hay gérmenes tanto en una sepsis precoz preponderantes como en una sepsis tardía, ¿sí? Entonces, siempre hablamos de tasa, ¿no? ¿Dónde es más frecuente la sepsis? ¿En un pretérmino o en un niño a término? Pretérmino. Oh, entonces, a menor edad gestacional, mayor probabilidad de sepsis, ¿sí? Tienes un niño de 30 semanas con amenaza de parto pretérmino. La amenaza de parto pretérmino puede ser por muchas causas, ¿sí? Desde hemorragia del tercer trimestre de la mamá, preeclampsias, etc. Pero muchas veces llegan al hospital con amenaza de parto pretérmino, 32 semanas. ¿Cuál es la causa? No se sabe, ¿no? ¿Cuál creen que ustedes puede ser la causa de un paciente que no tiene un... O sea, viene el ginecólogo, el residente de ginecología, habla, gestante de 32 semanas con amenaza de parto pretérmino. ¿Cuál puede ser la causa de esa probable amenaza de parto pretérmino? Descartas que no sea preeclampsia, descartas que no tenga un RPM, descartas que no sea un TORCH, etc. Entonces, ¿qué está generando, causando el parto pretérmino en esa probable gestante? No se sabe, ¿no? Entonces se tiene que investigar qué cosa causa esa amenaza de parto pretérmino, ¿sí? Dentro de esos factores que causan puede ser un problema infeccioso materno. ¿Me dejo entender? Se tiene que buscar algún factor. Entonces, por eso es que dicen, a menor edad gestacional, mayor probabilidad de sepsis. 1. 2. ¿Por qué más? Por la inmadurez, ¿no? Un bebé pretérmino, el sistema inmunológico no está bien desarrollado. Entonces nace, ya haya tenido un factor de riesgo materno, es más susceptible a un proceso infeccioso. Y la tasa de mortalidad, por ende, es mayor en un pretérmino. Pero los atérminos no se escapan de que no puedan tener un problema infeccioso, también pueden tener. La probabilidad de muerte probablemente sea menor a mayor edad gestacional. Entonces, hablábamos de sepsis temprana y tardía, que no tiene... Entonces, chicos, vamos a evaluar riesgos. Realmente el término de coriomnionitis ha ido cambiando, ¿no? Porque no puede... O sea, ¿cómo define, doctora? A ver, ¿cómo define coriomnionitis? A ver, levanten la mano alguien. Vamos a ir así en fila india, ¿ya? Doctora, ¿cómo define el término coriomnionitis? Ya, ¿cómo? Ya. ¿Cómo demuestran que tiene una madre coriomnionitis? Ya, entonces,
3 o 4 signos clínicos, ¿no? A ver, vamos a 1, fiebre materna. Ya, primero vamos a ver fiebre materna. 2, taquicardia fetal. ¿Sí? 3, leucocitosis materna, mayor de 15.000. 4, líquido amniótico con mal olor. Esos son signos clínicos de una infección intraamniótica. No corioamnionitis todavía, ¿sí? Ojo, infección intraamniótica. O sea, puedes decir, oye, probablemente tiene una infección intraamniótica con estos signos, 4 parámetros. Pero cuando ya nosotros hablamos de corioamnionitis, ¿qué examen le tienen que hacer, doctora? A la mamá. Tienes esos 4 signos clínicos. O sea, de los 4 podrías tener 2 o 3. Fiebre, taquicardia fetal y... ¿Qué le piden a la mamá? Es más conversatorio, chicos. Yo supongo que han leído y sus dudas las vamos a absorber acá. ¿Cómo le pides el cultivo? Le pide una amniocentesis, ¿no? O sea, agarras, o sea, la única forma, o sea, si no tiene RPM, pues muchas veces no hay RPM, entonces le tienes que hacer una amniocentesis. Por un procedimiento ginecológico van a sacar líquido de la madre, líquido amniótico, y van a mandarlo a patología clínica, ¿no? Que van a determinar probablemente un gran, un cultivo y biopsia, ¿no? El gran y el cultivo, ¿sí? ¿Cuándo hacen un tema de biopsia? Ya cuando nace el niño. La única forma es ver la placenta, ¿no? Pero eso ya es tardíamente, ¿no? Tempranamente es un amniocentesis y demostrar que esos signos y síntomas que presenta la madre y el bebé son de una corioamnionitis, pero con demostrado, ¿no? Entonces, tenemos escenarios. Tenemos un primer escenario, chicos, de factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo grandes que tenemos para sepsis? Signos clínicos de una infección intraamniótica, que ya lo hemos dicho. 1, 2. RPM, ¿de cuántas horas? Más de 18. Más de 18. 3. ITU. ITU del tercer trimestre. ¿Por qué ITU del tercer trimestre? ¿Por qué no ITU previo a las 72 horas previas al trabajo de parto? Doctor. O sea, me dices tercer trimestre, yo ¿desde qué semana estoy arrancando? 28, 29 semanas. Desde la 28 semana y este llegó hasta 37 semanas. Tercer trimestre lejos, ¿no? O sea, si tienes ITU del tercer trimestre, se supone que el ginecólogo, la persona que lo está viendo al bebé, a la madre, le va a dar tratamiento, ¿no? En ese momento. Pero 3 días antes del trabajo de parto, una infección urinaria es considerada factor de riesgo. Porque una semana antes, obviamente, va a ir en el ginecólogo y le va a dar tratamiento. O un mes antes. Entonces, no se considera como factor de riesgo ITU del tercer trimestre. Solo infección urinaria 3 días antes del trabajo de parto. ¿Ya? ¿Qué más? Prematuridad sin causa. Muchas veces tenemos niños, doctor, nació en puesto o centro de salud X, 35 semanas y nació el bebé. ¿Cuál fue la causa de la...? Puede haber sido un proceso infeccioso en la madre. Entonces, una prematuridad sin causa. ¿Ya? Bueno, otros factores de riesgo. Claro, ya lo que hablo. Ahora, en definición de términos, la verdad la literatura hoy en día está cambiando, chicos. Está cambiando porque muchas veces hablamos de... ¿Cuándo hablamos de sepsis clínica? Solo, supuestamente, ¿qué signo clínico es importante en un paciente con sepsis? El más llamativo.
¿Ah? ¿Cómo hemodinámicamente qué? No, signo o síntoma clínico. ¿Qué signo o síntoma clínico dicen que, oye, esta es una sepsis probable? Fiebre. ¿Y cuántos hacen fiebre? Todos los años que yo de pediatra habré visto uno o dos, y he visto sepsis un montón, ¿no? Deja de lactar, hipoactividad, hipotónico, convulsiones, estrés respiratorio. Entonces, puede ser todo o nada. Como dicen, ¿no? Por ahí he escuchado, inespecífico. Puede ser un niño digamos, un niño de 2,500, glucosa en 43, hipoactivo, que es hipoglicemia, sepsis. ¿Por qué? Pero la hipoglicemia te produce hipoactividad. Entonces te das cuenta. O sea, si ya tú tienes un niño pequeño para edad gestacional, bajo peso, que tiene glucosa baja y tiene síntomas clínicos de hipoglicemia, pues ¿qué produce? Hipoactividad. La sepsis también te puede producir hipoactividad. Tremores, puede haber convulsiones. Entonces, si ya tienes un dato importante que es la glucosa baja, es hipoglicemia. No vas a decir de frente sepsis, ¿no? ¿Y cómo lo vas a demostrar? O sea, le vas a pedir a ese niño con hipoglicemia un monocultivo. Que lo que pasa es que si tienes ya un niño con diagnóstico de hipoglicemia, tú le das glucosita, ese niño en 2-3 horas va a estar bien. Entonces ya le está solucionando el problema. ¿Qué pasa, doctor? La pregunta sería, doctor, ¿qué pasa si este niño con hipoglicemia, yo le doy la infusión del VIG, que 5, 6, lo que quieran, y en 12-3 horas el niño no mejora? Ahí sí podríamos estar en contexto de una sepsis. Pero un niño con hipoglicemia que mejora con VIG no es hipoglicemia, no es sepsis, ¿no? Un niño en el contexto de hipoglicémico que no mejora con los VIGs adecuados, sí tendrías que sospechar sepsis. ¿Por qué no está mejorando? ¿Te dan cuenta? Son dos escenarios diferentes. El niño que mejora y el niño que no mejora. ¿Estamos? Tenemos otro caso de sepsis probable, ¿no? O sea, que ya está casi en desuso, ¿no? O sea, pruebas de apoyo como de tipo no gol estándar no hay, ¿no? Exámenes auxiliares que te digan que esto es sepsis ya ha variado. La verdad que ha variado bastante, ¿no? Antes hablábamos de PCR, hoy un PCR más de 10 y sospecha de sepsis. Pero ¿qué pasaba en los escenarios que el niño tenía clínica y un PCR negativo? ¿Descartaba la sepsis? ¿O no? No. O sea, si era positivo, el niño tenía clínica y era positivo, te apoyaba. Pero si el niño tenía pues náuseas, vómitos, distrés respiratorio, estaba mal, y le sacabas un PCR y te salía negativo, ¿te descartaba la sepsis? No descarta, ¿no? Para el niño sano, un PCR probablemente te ayude para tu comodidad, pero para un niño enfermo, un PCR negativo no confirmaba el diagnóstico de sepsis. ¿Me dejo entender? Es por eso que entró en desuso ese término, ¿no? Y sepsis confirmada obviamente pues con gol estándar. El gol estándar es hemo. ¿Cuánto de muestras se debería tomar para tener un buen resultado? 2 muestras. Podrían ser 2 muestras. ¿De qué cantidad? 1 mililitro mínimo, ¿no? Mínimo 1 mililitro. Si son pretérminos bien pequeños, o sea menos de 1 kilo, no se toma 2, solo una, ¿ya? Pero de 1 mililitro. Más de 1 mililitro ha demostrado una alta sensibilidad para salir positivo. 4 o 5 unidades formadas de colágeno, pero entonces mínimo 1 mililitro para demostrar.
Bueno, pues después de sepsis, ¿qué viene ya? Así que no se trata el tema del shock séptico. Entonces, en cuanto a las características clínicas, chicos, en cuanto a las características clínicas del tema de sepsis y los agentes etiológicos, siempre están 3 gérmenes a la cabeza, ¿no? Eso ya lo saben hasta de memoria. El tema es, en países subdesarrollados, ¿qué germen estaba presente? ¿Ah? Nuestro país es tercermundista, ¿no? Sí. ¿Cuántos cultivos se hacen de cultivos de secreción marginal en Perú? Realmente no se hace, ¿no? ¿O sí? ¿O sí? ¿Se hace? No se hace, ¿no? Poco probable no se hace. Las chicas que se van a embarazar de acá en un tiempo pidan, pues, ¿no? Su cultivo de secreción vaginal y anal para... Es un germen en países en desarrollo que altamente incidencia de sepsis. Pero en países subdesarrollados como el nuestro son los gran negativos, ¿no? Que se ha aislado a raíz del hemocultivo. ¿Me dejo entender? En el hemocultivo mayor cantidad han sido gran negativo. ¿Qué gran negativo la cabeza? E. coli. Puede estar implicado también listeria, sí. He visto casos, sí, pues de listeria, que son los más... De los 3 gérmenes, el estreptococo te puede dar problemas respiratorios graves y fatales, y la listeria te puede afectar a nivel de todo el cuerpo, pero más a nivel del sistema nervioso central. Es por eso que la cobertura para un niño con sepsis siempre tiene probablemente descartarse un problema de meningitis a la cabeza. O sea, siempre que diagnostique sepsis en un niño, descartar meningoencefalitis, ¿no? Haciéndole todos los exámenes. Y en sepsis tardía sí, pues va los gérmenes de sepsis temprana, pero vienen los gérmenes de la comunidad, ¿no? Klebsiella, Staphylococcus aureus, epidermidis y todo, ¿no? Incluso los intrahospitalarios. Abarca mucho más. Entonces, lo que hablábamos, chicos, los gérmenes. Entonces, muchas veces vamos a tener casos en prematuros. Siempre digo, líquido verde en un pretérmino de 35 semanas, ¿cuál puede ser la causa más frecuente? ¿Por qué listeria? Ese líquido verde puede ser porque es meconio. Puede ser, ¿no? ¿O no? Pero un pretérmino no tiene desarrollado para la eliminación de meconio, ¿no? Es por eso que cuando hacen la discusión del síndrome de distrés respiratorio, un SAN no es frecuente, o no debería ser frecuente en un pretérmino, más que en un posttérmino, por la relajación, ¿no?, que puede producir. Entonces, cuando vean líquido verde fluido en un niño pretérmino, siempre hay que sospechar de listeria. ¿Ya? Ese es un punto clave, chicos. Ya pues. Dentro de la fisiopatología es bien conocido que la transmisión siempre va a ser por 2 motivos, ¿no? O vía sanguínea o vía vertical. Entonces, cuando es un tema vertical, bueno, pues los problemas clásicos en la mamá, ¿no? Problemas infecciosos vaginales,
o ha tenido una ruptura prematura de membranas por más de 18 horas, 24, 36 horas, es por donde asciende, ¿no? Por vía vertical el germen, sea el estreptococo, el bacilobacter negativo, etc. ¿Qué cosa va a generar o cuál, o sea, qué va a ser el evento que va a producir? O sea, generalmente entra el germen y hacia el cuerpo de la mamá a nivel sanguíneo y a nivel ¿qué va a producir? Vienen a entrar hay células presentadoras, ¿no? Hay células presentadoras de antígenos. Estas células presentadoras de los macrófagos, ¿no? Son las células que presentan, ¿no? Entonces va a entrar el germen con su capa lipídica, lipopolisacárido y todo ese componente bacteriano que ustedes han hecho en microbiología, y va a tener un receptor que son parte de la mamá, ¿no? Macrófagos monocitos que van a hacer, y hay unas células presentadoras de antígeno que van a hacer todo el evento de producir el proceso inflamatorio, liberación de interleuquinas, factor de necrosis tumoral, que van a desencadenar todo el proceso inflamatorio, ¿no? Y ese proceso inflamatorio va a generar, ¿qué cosa? Una tormenta de citoquinas, lo que han leído en fisiopatología, que repiten hasta de memoria, creo. Entonces, ¿qué va a generar ello? Esos procesos inflamatorios. Por ejemplo, las prostaglandinas, prostaciclinas, ¿qué producen en el cuerpo? ¿Qué efecto? Vasodilatación, ¿no? Esa es fisiología básica, chicos, o fisiopatología básica. Vasodilatación, entonces va a haber a nivel de capilares fuga, ¿no? Fuga de líquidos. Es por eso que estos niños al inicio como que responde su cuerpo con que taquicardia o taquimia, sobre todo la taquicardia, porque está tratando de compensar el líquido que está fugando. Y cuando ya no puede compensar, ¿qué hace? Hipotensión, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Primero hace taquicardia, oye, ese niño tiene 170 de frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, doctor, pero está bien, está saturando bien, todo, ¿no? O sea, a veces vemos en el monitor, oye, frecuencia cardíaca 180, el niño está tranquilo, rosadito, está compensando. Una vez que ese proceso compensatorio caiga, cae la presión. Ya de una frecuencia cardíaca de 180 a 190 baja a 90, bradicardia, ¿no? Entonces ya se está generando el colapso circulatorio en ese niño. Entonces, todo ese proceso inicia desde la liberación, el reconocimiento del antígeno anticuerpo y todo, la producción de esas y obviamente va a producirse un colapso. ¿Y por qué es importante el tema de sepsis neonatal? Porque el colapso puede ser entre 12, 24 y 36 horas, el niño puede chocarse. No es como un niño de 2, 3 años que resiste varios días probablemente, o el adulto que resiste más. Ese niño en 12, 24, 36 horas, si no se identifican estos signos clínicos, se choquea. Y ahora sáquenlo del shock. Es por eso que tienes que aprender a identificar qué niños tienen sepsis y qué niños no. Aquel niño que tiene una sepsis probable se inicia antibióticos tempranamente, porque se te pueda morir. Entonces, hablamos de los signos y síntomas iniciales de sepsis. Entonces, cuando hablamos de signos y síntomas iniciales de sepsis, puede ir desde algo banal, como es una fiebre, hipoactividad, no lacta el niño, vomita, está taquicárdico, está polimnéico, etc. Puede ser todo o nada. Incluso hay reportes de hoy qué signos clínicos nos pueden hacer sospechar, pero realmente no hay nada, ¿no? O sea, no hay algo que te diga, esto es, pero sí signos mayores, como quien debe decir es que una bradicardia o una apnea ya te habría sospechado en un niño a término que no tenga ningún problema, porque podrías tener un apnea en un niño de 34 semanas, sí, por otros factores, ¿no? No es lo mismo un apnea en uno de 38 semanas versus uno de 34 o 35 semanas.
porque el centro respiratorio del pretérmino no está bien desarrollado. Entonces te puede dar por prematuridad y el otro ya no tiene prematuridad. Entonces, el contexto es niños menos de 35 semanas y niños mayores de 35 semanas. Los signos y síntomas clínicos. Inespecífico. Y acá vemos, pues, chicos, el valor predictivo positivo. O sea, ninguno de esos signos y síntomas te dice mayor. Bueno, puede estar ahí una prevalencia alta, pero un valor predictivo positivo no tan alto. Entonces, no hay algo que nos diga realmente esto es sepsis, pero sí sospecha. Bueno, hay un video para que lo vean cuando estén en casa. A ver, vamos a hacer este caso clínico, ¿ya? A ver, doctora Valera, caso clínico. Acude por emergencia neonato de 4 días de vida, nacido a término de 38 semanas y 3.200 gramos de peso al nacer. Acude por presentar hipoactividad y bajo reflejo de fiebre. Al examen está hipoactivo, correctivo, peso de 2.800 y presenta temperatura de 38.5, frecuencia respiratoria de 54 y frecuencia cardíaca de 168. De los siguientes, ¿cuál le parece el menos adecuado? Ya, pero antes de la pregunta la siguiente, ¿cuál te parece menos adecuado? ¿Qué opina, doctora? ¿Frente a qué paciente estamos? O sea, antes de que me respondas la pregunta, ¿frente a qué paciente estamos? 4 días de vida, 3.200. Adecuado peso y estaba terminado. ¿Qué opinas? O sea, yo lo que quiero que se centren es en el caso clínico más que lo de abajo sale solo. ¿Frente a qué paciente estamos? Una sepsis. ¿Qué te parece? Un comentario. Están haciendo ya casos clínicos y ya estamos entrando a la era de que el memorismo ya fue. Entonces tenemos que analizar. ¿Qué opinas? ¿De qué un proceso infeccioso sí? Hay un proceso infeccioso. Doctora. Sí. Estamos en... Yo también, doctor, creo que podría ser un proceso infeccioso siempre y cuando saquemos lo que es el gol estándar para descartar lo contrario. Bueno, este tema de sepsis, la clínica es compatible con muchas patologías, ¿no? Pero está haciendo una fiebre alta, está haciendo... Frecuencia respiratoria 54, cardíaca 168. Más nos orienta para una sepsis, pero tendríamos que solicitar exámenes auxiliares. ¿Podrían responder la pregunta? Sí, pero lo que quiero es que analicen. Doctora. Bueno, doctor, si nos dice una término, peso normal, estrés activo, o sea, al principio yo podría pensar, claro, incluso no algo de glucosa, pero si ya nos dice que tiene fiebre 38, con taquicardia, taquipnea, igual podría pensar en proceso infeccioso también. Levanten todos los que dicen proceso infeccioso. Los que no están de acuerdo que no es un proceso infeccioso. El resto que no ha levantado. No sabe, no opina. Doctor. Bueno, recién nacido a término de 4 días, con pérdida de peso ponderal de más de 10%, tiene síntomas neurológicos, hipoactivo y hiporreactivo, y tiene una taquicardia y una frecuencia cardíaca elevada, y una fiebre. Ya, o sea, no quiero que me vuelva a hacer. Entonces, quiero que me comente. O sea, doctor, ¿sabe qué? Me parece todo esto, eso. esto o esto. Por todo eso yo consideraría que sí tendría un proceso infeccioso, más que uno. ¿Infección? ¿Sí o no? ¿Sí? Doctor, también podría ser un caso de deshidratación porque el delta de peso... ¿Cuánto es el del de peso? Más de ¿Cuánto? Menos 12.5. O 12 puntos. Entonces, ¿qué pasa en un paciente deshidratado?
cuando tiene más del 12% de delta de peso. Hace taquicardia. Puede haber Pero no hay taquicardia, ¿no? Ujú. Si está deshidratado, está queriendo compensar. La frecuencia respiratoria está dentro de lo normal, La fiebre. ¿no? Entonces, cuando analicen un caso, chicos, es todo. Es por eso que aprueban de los exámenes. Es que se dan cuenta, o sea, yo no les vengo a dictar sepsis, que el germen, que la bacteria. Eso ya está quedando en el pasado, ¿no? El tema del dictado de clases, ¿no? ¿Se dan cuenta? Desde que han empezado. O sea, esos conocimientos que tú lees de los artículos, los lees, pero tienes que ya analizar y ver casos clínicos. Estos son casos clínicos reales, ¿no? Es por eso que cuando les dan, son casos clínicos reales con distractores. No, nunca te voy a poner, oye, la pera qué color es, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, o sea, no es que sea un distractor, sino que estos son casos clínicos reales. Un delta de peso más del 12.5%. Entonces, un niño deshidratado te puede llevar a la fiebre, puede presentar fiebre. Por fisiopatología podría hacer fiebre, pero obviamente tendrías que ver que no tenga un proceso infeccioso. Pero de entrada no vas a requerir hospitalización e inicio de antibióticos. No pondrías, ¿no? Solicitar haga hemograma, podrías pedir. ¿Tiene alta probabilidad de deshidratación? También. ¿Tiene alta probabilidad de sepsis tardía? ¿O no? Entonces, de los siguientes, ¿cuál le parece menos adecuado? Los hagan por descarte. Entonces, pero cuando se hagan los exámenes se va a hacer más difícil. Antes es algo fácil, ¿no? Pero todos han dicho infeccioso. ¿O no? ¿Ah? ¿Cómo descartaría, doctora? Ya, el hemograma normal. El haga normal. ¿Qué haces? Pero no te habías fijado en el tema de deshidratación, ¿o no? Entonces, no has analizado. ¿O sí? Sinceramente, ¿no? Ya. Caso 2, a ver, vamos. Es llamado alojamiento conjunto para evaluar un recién nacido a término de 5 horas de vida. Hijo de madre con ruptura prematura de membranas de 20 horas y tuvo el tercer trimestre y fiebre durante el trabajo de parto. ¿Cuál le parece menos adecuado? Ya, a ver, solo analizando el caso, ¿qué te parece? Claro, O sea, no me digas la respuesta, yo quiero que me analices el contexto. los resaltantes, los factores de riesgo que mencionan, ¿no? La ruptura de membranas, Ujú. el hito del tercer trimestre y fiebre durante el trabajo de parto. Pero como usted mencionaba, el hito del tercer trimestre ya no es precisamente más adecuado, sino sería 3 días antes del parto, ¿no? Pero tiene RPM 20 horas y fiebre durante el trabajo de parto. ¿Tiene factores de riesgo para sepsis? Sí. Sí. Entonces, el caso debería de plantearse de repente de otra manera, ¿no? Es llamado alojamiento conjunto para un recién nacido que presenta hipoactividad. ¿Sí? Hipoactividad y digamos un vómito lácteo de 10 cc, ¿ya? Más o menos así. Y la madre, bueno, tiene todos estos antecedentes. ¿Qué haces con ese niño? Con lo que te estoy agregando. ¿Se dan cuenta? O sea, yo les presento un caso clínico, pero tenemos que analizar, chicos. ¿Qué haría, doctora? Doctor, dijo que O sea, está a eso hipoactivo. Ajá. voy y lo noto hipoactivo y la enfermera me dice que haga un residuo gástrico o un vómito lácteo de 10 cc.
Yo también en observación. Para reemplazo. Lo pone en observación. ¿Dónde? ¿Y qué cosa monitorizas? Temperatura, si Te veo que estás nadando en la orilla y ahí quieres agarrarte. Sí. Bueno, comparto con lo que dice mi compañera, poner en observación al niño porque habría que valorar si es que los signos vitales comienzan a variar, como frecuencia cardíaca, el patrón respiratorio del niño. Entonces, ojo chicos, o sea, si bien es cierto, esta es la diapositiva, pero yo les estoy dando más cosas. Esas más cosas que están en toda la bibliografía que tienen. ¿Me dejo entender? O sea, no es que va a venir de acá el examen. Entonces, cuando tienes factores de riesgo y tienes sospecha, le abres una hoja de monitoreo rápido, que probablemente acá no está, pero está en los testes que... Una hoja de monitoreo rápido que valoras al niño a las 4 horas de vida, después de 4 o 6 horas, de 24 a 48 horas. Cuando tiene factores de riesgo. Ya hemos hablado de los factores de riesgo. Entonces, tienes un niño con factores de riesgo, le abres esa hoja. Si el niño tiene taquicardia, hipoactividad, o sea, la enfermera va reportándote y tú vas valorando si ese niño cumple criterios para ser hospitalizado e ingrese a un intermedio o una UCI para darse el tratamiento. ¿Me dejo entender? En este caso, dijo, este niño debió abrirse una hoja de monitoreo rápido donde se evalúa frecuencia cardíaca, todas las funciones vitales y ver si hay un deterioro. Si hay deterioro clínico, probablemente sea una sepsis. Pero si no hay deterioro clínico, vas y lo ves, no pasó nada. ¿Me dejo entender? Ojo, o sea, los que no han venido a clase ya fueron. Es que no estoy poniendo, o sea, no voy a poner todo lo que es. Ahora, todo esto ha variado, ¿no? Todo esto ha variado. El tema, chicos, para diagnóstico, gol estándar hemocultivo, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. O sea, agarras, inicias un niño probablemente antibiótico, le sacas un hemocultivo, en 72 horas debes tener un resultado, que es el gol estándar. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Puedo salir a responder un momento? Disculpa. ¿Puedo salir a responder un momento? Es algo ¿Qué es en serio? ¿No? ¿Qué es en serio? No digo nada. ¿Qué es en serio? O sea, ¿cuál es tu nombre? Adri, ¿Llamada de quién es? de mi abuelita que está hospitalizada en Obrero. Ya, puede ser, ¿no? Que llame la enamorada o otras cosas que no se pasen, ¿no? Yo no lo sé. Pero bueno, es un tema, pero pasamos. Si será verdad, también ya. Entonces, chicos, hemocultivos hablamos, mínimo una toma de muestra de 1 mililitro. ¿Puede ser 2 lugares diferentes? Sí. Miren, hablan de un 25 a 30% de sepsis tendrán cultivos positivos. ¿Quiénes están rotando en el Carmen? ¿Han visto pacientes con sepsis? ¿Cuántos cultivos han salido positivos? ¿Les han mostrado? ¿Han visto? ¿Han visto estadística? ¿Ah? O sea, ¿por qué hago la pregunta, chicos? O sea, no es que... si tú preguntas, o pregunten a sus doctores, doctora, ¿a cuántos pacientes le han iniciado antibióticos? De esos 10 que han tratado con sepsis, ¿cuántos cultivos le han salido positivos? Nada más. ¿Me dejo entender? ¿Por qué es importante? Porque si has tratado a 10, por lo menos en una estadística 3 te van a salir positivo. Y si te dice de 10 ninguno,
¿O no? Puede ser, ¿no? Yo trabajé en un tema del cargo. El tema es que, mira, si en los mejores centros llegan a un 30, 40%, en los mejores centros a nivel mundial, acá en Huancayo, en Perú, bueno, en Lima pueden llegar más, ¿no? Pero acá de repente en Huancayo, no sé, de esos 10 que han tratado, ¿cuántos les ha salido positivo? O sea, si bien es cierto, hablamos de gold estándar, chicos, pero también tenemos que ver nuestra realidad, ¿no? Se supone que un cultivo positivo de acuerdo al germen desencalona, ¿no? O le das, soy sensible a tal cosa, te ayuda, pero lo tenemos integrado, gold estándar, pero gold estándar ¿en qué lugar? Digo, ¿no? O sea, si has tratado a 10, de esos 10 te ha salido uno o nada, ¿qué haces? No, pero pregunten a sus docentes, te dirá pues de 10, uno me ha salido, de repente te dicen nada, o de repente te dicen 8, ¿no? De repente están volando, no lo sé. Pero hasta donde estuve yo, no llegaron ni al 10%. O sea, ya con eso te va. Incluso yo trabajo en el seguro, no llego ni al 10%. O sea, ¿te das cuenta? No creo que la realidad sea tan distinta, ¿no? Entonces, si bien es cierto es el gold estándar, lo dice la literatura, pero también tenemos realidades, ¿no? Y cada realidad es diferente. Entonces, ¿en quiénes vamos a pedir un examen de orina urocultivo? En niños mayores de... En sepsis tardía, ¿ya? O pues niño de sepsis temprana que me pida su urocultivo no tiene sentido. ¿Ya? Van a leer por qué. No tiene sentido pedir un examen de orina y un urocultivo en un niño para sepsis precoz. Para sepsis tardía que sospechas, sí vas a tener que pedir un examen de orina y un urocultivo. ¿Ya? Otro, el tema del LSR. Todo niño que con sospecha de sepsis, que vas a iniciar antibióticos, sí o sí tienes que pedirle una punción lumbar y un cultivo de LSR. ¿Estamos? Sí o sí se le tiene que pedir. ¿Y qué vamos a valorar en el examen de LSR? Tres parámetros: celularidad, proteínas y glucosa. ¿Sí? Celularidad, valores normales. Esto ha variado, chicos. Esto ya era de 2020, pero hay un estudio de 2021 que se lo va a mandar a... Está en el ¿no? A los que leen, ahí está. Pues les voy adelantando, ¿ya? Entonces, las proteínas, en atérminos y pretérminos, es variable. No ha variado mucho, 150, 170, en pretérminos más de 200. En la celularidad, punto de corte está entre 16 y 22. ¿Ya? Por encima de 22, 23 ya es probablemente patológico. Celularidad de LSR. Y si hacen un gran, van a determinar qué cosa. El tema de la glucosa, sí, pues es 2/3 de la glicemia central o hasta un 50%. Pero siempre corroborado con la glucosa central. Ya. Hablamos de eso. Hemograma. Realmente todo esto ha ido variando y ha variado, chicos. ¿Cuánto nos ayuda un RAM, un IT? Realmente en todos estos años que tengo de pediatra, poco o nada ha ayudado. ¿Cuántos niños con sepsis he tenido con un IT más de 0.2? Ninguno. Y eran sépticos y estaban muriendo. Entonces, hablarles más de IT, es redundar en algo que no está. ¿Ah? Incluso han hecho, esto era antes, pero no ha tenido llegada. Valores del hemograma igual PCR. Hablamos de sensibilidad y especificidad, pero como les he estado comentando, no te diagnostica. En un paciente sano que salga negativo, sí, pues te da comodidad,
Pero un paciente enfermo que te salga negativo, No es que sea así. es específico. No es sencillo, ¿ya? Ojo, estoy hablando de PCR tampoco, o sea, léanlo, pero... Doctor, una consulta. ¿Y el PCR podría ayudar si es para seguimiento, tal vez, Seguimiento de... de sepsis? O sea, ya hemos diagnosticado una sepsis neonatal. Le damos sus antibióticos para ver si el tratamiento es efectivo. Se podría hacer un PCR de control, se podría decir, para ver la efectividad. Si está funcionando. O tampoco es específico. Mira, antes se hablaba y decía, oye, tienes un niño con una sepsis y tienes un primer PCR positivo y luego te sale negativo, como que está funcionando. Sí, sí está funcionando. Pero, ¿qué pasa si tienes 2 PCRs negativos? Ya suspendes. Pero si tienes clínica, Ah, claro, ahí no. o sea, no cuadra. O sea, por eso es que se ha dejado en desuso. Porque no te dice mayor cosa. Salvo el paciente, oye, clínicamente está bien, y el PCR negativo, y decir, pues todos son felices suspendiendo. Pero para eso es el tema del cultivo y la clínica. Al final, chicos, el tema clínico es mandatorio. ¿Me dejo entender? O sea, puedes pedir esto, lo otro. O sea, te van a orientar un hemograma, oye, te van a orientar un hemograma con una plaquetopenia, con una leucopenia, con una leucocitosis, y el niño tiene clínica, sí. Pero ¿qué pasa si el niño no tiene clínica y tienes un hemograma patológico? Difícil, ¿no? Ahí no hay sustitución, tanto clínico como de laboratorio. Y muchas veces ustedes han visto hoy, el laboratorio te manda cualquier cosa y el niño está bien. Entonces no cuadra. Entonces para eso tienes que ver, valorar el tema. Procalcitonina, antes lo usábamos, lo tenemos, pero realmente no nos ha ayudado mucho para esto. Incluso hablaban valores de 10 microgramos, pero realmente no ha ayudado. Se pedía antes, sí. Sensibilidad y especificidad, ven ahí, en cultivo 100%, pero tenemos realidades, chicos. Miren, paradójico, es específico pero no es tan sensible. Hemograma PCR de sensibilidad baja. Entonces, ¿qué tenemos lo único? Clínica y más clínica. Más del oeste. Ha variado esto, como ya les dije, y está en las lecturas. De las lecturas voy a sacar, chicos. O sea, si quieren evidencia, esto ya. De las lecturas. O sea, si reclaman con esta, ya fueron. Porque ese es 2020, hay una que está en la lectura de 2022. Entonces, el tema de... hemos hablado tanto de varias cosas, el tema es diagnóstico clínico y si se apoya en los factores de riesgo, ¿sí? Tienes un paciente con factores de riesgo y clínica, sepsis. Tienes un niño sin factores de riesgo y tienes clínica de sepsis, y si se apoya, ponte que tienes clínica y tienes un hemograma patológico, obviamente sepsis. ¿Qué haces? Inicias cobertura antibiótica. Antes de inicio de cobertura antibiótica, ¿qué cosa se hace? Hemocultivo y punción lumbar. Ojo, haces punción lumbar ¿para qué? Para que si ese niño tiene afectación a nivel del sistema nervioso central, amplíes la cobertura. Porque cobertura para antibiótico para sepsis es aminoglucósido y penicilina, ¿no? Ampiamica, ambigente, etc. Si tiene compromiso del sistema nervioso central, ¿qué cosa pedimos? ¿Qué cosa le damos? ¿Por qué no se retrasó, doctor? A ver, ¿qué? Me sorprende. Ay, qué cayó. A ver, ¿por qué? Porque cifotaxima y ceftriaxona son los mismos. Bueno, a ver,
Bueno, el que quiere hablar levanta la mano y... A ver, ¿quiere hablar? Sucede una cefalosporina porque va a atravesar lo que es la barrera hematoencefálica. Ya. Pero ceftriaxona, ¿por qué no? ¿Es cefalosporina o no? ¿De qué generación? Quinta. Entonces, ¿por qué no ceftriaxona? ¿Ah? Que lo que pasa es que memoriza. Doctor, ¿por qué no? ¿Estás acá? Estamos hablando de una probable se usa ampicilina más una cefalosporina de tercera generación. Entonces yo preguntaba, doctora, ¿por qué cefotaxima o por qué no ceftriaxona? O también le puedes dar, ¿no? ¿O tú qué dices? O sea, ese bebé pequeñito que recién está naciendo ya tiene resistencia. Digo, estamos hablando de neonatología, ¿no? Doctora. Doctora. Todo me voy a llevar. Por lo que vi en los repasos, ¿qué dicen con los repasos de Villamed? Todos los médicos. A ver. Pues para el esquema tardío de sepsis tardía va a variar de acuerdo a lo que se puede obtener en el hemograma y también hay regímenes hospitalarios. Algunos Yo te he hecho una pregunta simple. ¿Estás sospechando de MEC en un niño? Me dicen cefotaxima, sí, está bien. ¿Por qué no puedo usar ceftriaxona? La pregunta es clara, ¿no? Los dos son cefalosporina de tercera generación. O sea, ¿cuál va? Los dos atraviesan barrera hematoencefálica. Compite con la bilirrubina. A ver. ¿Será porque compite con la bilirrubina? ¿Quieres navegar ahí? Ya. ¿Por qué compite? Porque se une a la albúmina. La ceftriaxona creo que compite con la bilirrubina uniéndose a la albúmina. Y se puede generar connectors. La ceftriaxona va ligado a la albúmina. Y creo que eso. ¿O no? Y eso no genera connectors. Estás ahí medio tibio. Es que es un transportador, la albúmina es un transportador, ¿no? De bilirrubina, pero también la ceftriaxona quiere ir con la albúmina. Entonces, ¿qué pasa? Que los dos compiten. Entonces, si ya la ceftriaxona se unió con la albúmina, se deja más bilirrubina suelta. Y como está libre, más probabilidad que te aumente, ¿no? Ese es uno. Dos, ¿qué más? Llegaste a la mitad. La vía de eliminación. ¿Cuál es la vía de eliminación de la cefotaxima versus la ceftriaxona? Renal. No. Pero si estamos hablando de bilirrubina, todo es hepático, ¿no? Es por eso que cuando te produce... ¿Qué fármaco o qué cefalosporina te produce el síndrome de bilis espesa? Ceftriaxona. Entonces, si hablas de ictericia, ceftriaxona, por su vía de eliminación y por su compatibilidad con la albúmina. Por eso es que no usamos mucho en neonatos. Preferimos la cefotaxima por su vía de eliminación y por su no competencia a la albúmina. Ya, ahora sí entendieron, ¿no? Vamos a ir al caso. Ya, chicos, a ver, ¿quién falta leer? Doctora. Recién nacido de 10 minutos. Vas a analizar a ver el caso ya. Recién nacido de 10 minutos a término de 36 semanas, dura prematura en ganas de 24 horas. Y ya. No se lee el otro, doctor, pero abajito dice luce activo, reactivo, madre subfebril por cuadro viral respiratorio, no mayor antecedentes de importancia. Ya, no quiero que me leas lo de abajo. ¿Cuál es tu análisis de ese caso? Podría haber una sospecha, ¿no? De sepsis por uno de los factores de riesgo, la ruptura prematura. RPM es 24 horas, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces con ese niño con sospecha?
Observación. Control de signos vitales. Observo y le evalúo. Ya. ¿Cómo lo observas? Con la hoja de Claro. A este niño le vas a aperturar la hoja de monitoreo rápido. Y te dice que es luce activo, o sea, probablemente no tiene nada. Simplemente le abres la hoja. Y si presenta algún signo o síntoma, recién lo pasas. ¿Estamos? Ya lo demás es... ¿Aló? Sí, a partir de las 4 de la tarde, por favor. Sí, así 4, 4 y media, sí. O a las 5 y media, si no, ya, con paciencia. Ya, tráelo, ya, listo. Ok. No. Sí. Ahí. Ya, se acerca nomás, ¿ya? Sí, se acerca. Tóquele el timbre porque yo voy a llegar ese rato, por favor. Ah, sí, tóquele el timbre y le van a abrir, ¿ya? Sí, sí, listo. Ya, chicos, entonces, a ver, el último caso, a ver, ¿quién quiere leer? A ver, doctora. Recién nacido de 4 horas, pretérmino de 36 semanas, 2.500 gramos de peso, parto vaginal, madre no reporta antecedentes de infecciones. Apgar, primer minuto 8, quinto 9, cursa con esfuerzo respiratorio al inicio Silverman-Anderson de 3, en observación y luego aumenta a un Silverman-Anderson de 6. Tolera la leche por sonda orogástrica, aún recibe oxígeno por cánula binasal. ¿Qué opinas? Que, bueno, O sea, factores no de le da riesgo respuesta no porque- hay. ¿Qué opinas? ¿Qué? ¿Tú qué harías? Pues no me leas abajo, quiero que me Lo- sostenes. Lo único que me podría dar una sospecha es que Silverman-Anderson ha aumentado, o sea, su distrés ha aumentado, ¿no? A pesar de que está en observación. ¿no? Y ¿Eso qué te dice? tal vez, neumonía neonatal, tal vez. No, 36 semanas. No, La próxima va a poner 34 semanas. membrana llena. Vale. Ya ponle 34, ¿el qué es? Enfermedad de membrana hialina podría ser. Ya 35 luego. Enfermedad de membrana hialina. Es que, sinceramente, yo no veo algún tipo de indicio infeccioso. Más no, o sea, solo el pretérmino, pero sería cuestión de descartar, ¿no? Según la clínica posterior a lo que está recibiendo el oxígeno. Al final no vino la delegada, ¿no? ¿Cuántos alumnos son? 45. ¿En este grupo cuántos son? ¿50? Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Qué haces con ese paciente? Bueno, igual, observación, ver cómo evoluciona el paciente con oxígeno. Y está mal. Está peor. ¿Qué vas a ver más? O sea, más horas. Pero está mal, ¿no? O sea, es un niño que se está deteriorando. Una radiografía, doctor. Para Claro, ver. le vas a pedir su placa, le vas a pedir probablemente hemograma, le vas a pedir todo. Y si todo te sale negativo, En la radiografía no sale todo normal. En la radiografía. puede ser, ¿no? Es que lo que pasa, chicos, esta es la realidad. O sea, yo tengo casos de niño de 36 semanas, nace con una dificultad respiratoria,
nacido por cesárea entra probablemente por taquimia, ¿no? Pero incrementa su dificultad respiratoria, le sacas la placa puedes ver o no signos de taquimia transitoria, ¿no? Pero sigue con deterioro. O sea, un niño que desmejora clínicamente es sepsis. O sea, un niño que desmejora clínicamente es sepsis. Punto. Le puedes sacar hemograma, puede estar normal, la placa normal, lo que tú quieras normal, pero el niño se está deteriorando. Le vas a sacar el cultivo, le sacas todo, inicias antibiótico y ves cómo va. ¿Puede mejorar en 48, 72 horas? Sí. Ahora, ya casos más complejos, oye, el niño sigue deteriorando, le inicia antibiótico, ¿no? Entonces ya piensa en otra cosa, ¿no? Una cardiopatía también lo puede estar descompensando, puede ser una cardiopatía compleja que lo descompense y se muere este paciente, no lo sé. O sea, hay tantas cosas, tantos escenarios que te puedas poner, pero primero es infeccioso. Ahora, ya, si haces ecografía, ya ese es ya, pero ya ese es otro mundo. Entonces, chicos, antibióticos de elección, ampicilina, gentamicina, si hay sospecha de compromiso del sistema nervioso central, cefotaxima, ya hablamos del y si hay gérmenes intrahospitalarios, imipenem, vancomicina o de acuerdo al hemotípico. ¿Ya? Esto es más de lo mismo. Duración del tratamiento, bueno, pues de 3 a 5 días. Mira, acá es importante. Tienes un niño, evolución clínica favorable al tercer día y tienes cultivo negativo, suspendes antibiótico. Así de simple. ¿Está bien? Evolución clínica favorable, iniciaste antibiótico. Tercer día, hemocultivo negativo, clínica favorable, suspendes antibiótico. Si tú dices que el hemocultivo es gol estándar. El contexto es, si tienes un niño que iniciaste antibiótico, al tercer día sigue todavía con ciertos signos clínicos y te sale el hemocultivo negativo, no suspendes, continúas. Pero si tienes un niño con clínica al inicio, al tercer día está llorando, lactando, todo, hemocultivo negativo, tienes un sustento, el cultivo negativo y la clínica, ¿sí? Para suspender antibióticos. Y bueno, no se debería de pasar, la verdad que hemos ido variando. No sobrepasamos los 7 días si es una sepsis clínica, o sea, sepsis como tal, ¿no? A pesar de que pues el niño entre el tercer al quinto día debería estar mejor con antibióticos. Si ya no mejora, bueno, probablemente sea una sepsis intrahospitalaria, pero generalmente entre el quinto y séptimo día suspendemos antibióticos, así sea sepsis. Y ahí el hemocultivo, obviamente, pues si no te salió positivo, ni modo, ¿no? Pero es la clínica que manda. Bueno, ahí vemos de acuerdo a los gérmenes, los antibióticos, ya se lo dejo para que lean. Las complicaciones. Estrategias de prevención, no hacemos el cuadro, ¿no? Deberíamos hacer cultivos y tratar a todas esas máquinas, pero estamos en Perú. Entonces vamos a ayudarnos con esto, chicos. A ver, vamos a leer, ya vamos a ir de ahí. Lean fuerte, por favor. Pero fuerte, ¿ah? La sepsis neonatal se clasifica en temprana. Ya, eso de 7 días, borrarlo, son 72 horas, ¿ya? Y tardía. Luego los, ya. Aunque la definición epidemiológica considera 3 como corto. Los gérmenes frecuentes dependen del tipo de sepsis y son Streptococo, gran beta. ¿Cómo? Son Streptococo, ¿Gran qué? Beta hemolítico. ¿Del grupo A? Del grupo B. B. Y Escherichia coli, los más frecuentes. La decisión de tratar radica principalmente en valorar el riesgo del paciente y esto depende de factores maternos y del estado de vacunación. Ojo, chicos, entonces todo lo que hemos de resumen es factores de riesgo, estado de recién nacido. Punto. Estamos. Solo se resume en eso. Continúa. El deterioro clínico no explicable por otras causas justifica iniciar el tratamiento. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, son cosas fundamentales. O sea, si un niño se está deteriorando, tú le inicias antibiótico. Puede ser tantas patologías, pero tú le diste.
Puede ser una cardiopatía compleja que se esté muriendo. Sí, pero si es una sepsis se va a morir. Pero es que en ese momento no le vas a hacer pues ecocardio, no le vas a hacer mayor cosa. Pero eso está. El gol estándar diagnóstico es el hemocultivo, aunque su sensibilidad es baja. Los marcadores que ayudan a confirmar sobre la neutropenia y a descartar presión. Ya Índice de pasó. ¿El otro? Hay que hacer función lumbar en casos... Entonces, esto ya no va, ¿no? Hay que hacer función lumbar en casos de inicio de cobertura antibiótica, de sepsis probable o síntomas neurológicos. Ya no, o sea, si tienes un hemocultivo ya perdiste 3 días, ¿no? Entonces, no, solo con clínica e inicio de cobertura antibiótica. Siguiente. El tratamiento de elección es ampicilina y gentamicina, pero pueden variar de acuerdo al germen probable y el perfil de resistencia. Sí, pues, pero acá entra Vigenta siempre, cobertura doble por los gérmenes implicados. Si cultivos nunca te sale positivo. Ya, el otro. El tratamiento innecesario, el prolongado o el de amplio espectro innecesario incrementa el riesgo de neumonía. ¿De qué? Neumonía. ¿Dónde dice neumonía? Ah, no, no, directamente. Enterocolitis necrotizante, candidemia y muerte. Perdón. Neumonía. Perdón. No, entonces chicos, no se trata en vanamente. O sea, si podemos iniciar y al tercer día suspender antibióticos, se da. Al 5.º día sí. Y si tienes un niño y tienes que obsérvalo, pero no le inicies antibióticos, porque te aumenta el riesgo de, y sobre todo en prematuros. Porque obviamente pues te altera todo el microbiota, translocación, todo lo que sucede con el uso de antibióticos. Y obviamente candidemia. O sea, te barres todo y ya no, el niño se está muriendo, pero se está muriendo de hongos, ¿verdad? Entonces antibióticos no se da innecesariamente. O sea, realmente, hay tanta evidencia, es que al momento de estar con el paciente no sabes, o sea, hay veces es tan difícil incluso para el médico, en qué momento, cuándo inicias y cuándo quitas. O sea, no es fácil tomar la decisión. Hay veces puede ser fácil, pero el quitarlo es bien difícil, porque, oye, a mí no me parece, en 24 horas no le puedes quitarlo. Es difícil. Importante iniciar antibióticos pronto y quitarlo pronto, de no ser necesario. Entonces, esa es la tendencia, ¿no? Se usa cuando se requiere, pero si no lo requiere, no se debería de usar por los riesgos, porque realmente los niños con demasiados antibióticos tienen sus efectos. Ok, chicos, ¿preguntas? ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? ¿Preguntas, dudas, nada? ¿Todo bien? ¿Nadie? ¿Quedó claro, no? Por una consulta, en el uso de la gentamicina, cuando estamos en el tratamiento de 7 días, pero no tenemos resolución de la sepsis, ¿seguimos con la gentamicina o rotamos a la CEFO? Porque teniendo en cuenta que la gentamicina ocasiona, creo, fototoxicidad, ¿no? Ya. Es que, sí, pues, es que todos los aminoglucósidos son nephrotóxicos y eurotóxicos, todos. Entonces, pero los beneficios superan a los... Si en 7 días tu niño no está bien, tienes que rotar. Si en 7 días no ha mejorado, así le des 10 días, igual va a estar. Entonces se supone que al 5.º día has visto respuesta. Si al 5.º día no has visto respuesta, ya estás rotando antibióticos. Va a depender si sospechas en una intrahospitalaria o no, o un germen de la comunidad, o si tienes un poco de infección, ¿no? Porque muchas veces tenemos focos de infecciones. La última tenemos un niño con una lesión necrótica en el talón, entonces no le voy a dar ampigenta, ¿no? Le voy a dar otra cosa. ¿Cómo queda? Le doy oxacilina o comichina. Va a depender del... Ya. Ok, chicos. ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? Muchas gracias.